Hola creadores, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo video y vamos a hablar de la decodificación de las lumbares, siguiendo la continuación de los videos donde ya les hablé de las cervicales y de las dorsales. Ahora continuamos con las lumbares, que es la parte baja de nuestra columna vertebral, donde también se cuentan un montón de conflictos y de historias que van a ser importantes que las comprendamos. Antes de comenzar a hablarles de la decodificación de las lumbares, recuerden que se pueden suscribir a este canal de YouTube y darle clic a la campanita para que les puedan recibir todas las notificaciones de todos los videos que siempre voy subiendo a este canal. Vamos a lo nuestro, ahora sí. Te recomiendo, para seguir comprendiendo un poco la lógica de lo que es la decodificación de toda nuestra columna vertebral, que puedas ver los videos de la decodificación de las cervicales y de las dorsales para entender de qué se trata la generalidad de nuestra columna. Pero voy a volver a repetir algo que en todos estos videos vengo diciendo, y es que nuestra columna, cuando estamos hablando de huesos, ¿sí?, en este caso de nuestras vértebras y en específico hoy de las lumbares, hablamos de un conflicto de desvalorización. Los huesos, nuestra parte ósea, nos da estructura. Entonces, cuando nuestra estructura se ve afectada, hablamos de un conflicto con nuestra propia valoración. Por eso el conflicto central de cualquier tema de nuestras vértebras, en este caso de las lumbares, va a tener que ver con la desvalorización, pero en particular las lumbares hacen referencia a una desvalorización con respecto a nuestros colaterales. Es muy importante entender ¿de qué hablamos cuando hablamos de colaterales? Un colateral es alguien que está a la par mío, que está en mi mismo rango, en situación de igualdad conmigo. Por ejemplo, un hermano es un colateral, un primo es un colateral, un compañero de trabajo, un amigo, una pareja, son colaterales. Mis hijos no son colaterales. Mis padres hacia arriba no son colaterales. El colateral siempre es alguien que está a la par, que está en mi misma situación. No tiene que ver tampoco con la edad, porque podría tener, por ejemplo, una pareja que me supere en años o un compañero de trabajo que me supere en años, pero como estamos ocupando un lugar de igualdad en un mismo rango, lo tomamos como colateral. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta que cuando hablamos de la desvalorización en las lumbares, hablamos de la desvalorización con respecto a un colateral, y cada lumbar va a hacer referencia a un conflicto en particular. Vamos a ir comenzando por la lumbar número 1, la L1. En el caso de la lumbar 1 vamos a tener una desvalorización con respecto a un colateral por cuestiones de suciedad, por así decirlo, ¿sí? Cuestiones sucias, feas, las famosas guarradas, como por ahí solemos expresar. ¿Qué quiere decir esto? Que son situaciones de traición, feas, sucias. Así que una desvalorización con respecto a un colateral por situaciones sucias, de guarradas o de traiciones, vividas en esos términos. Después tenemos que seguir por la lumbar número 2. La L2 está más bien relacionada con cuestiones de apéndice y de intestino grueso. Acá vamos a tener una desvalorización con respecto a un colateral, pero en términos puede ser, por ejemplo, de dinero, de las reservas, porque el apéndice tiene que ver con ese reservorio. En este caso vamos a hablar más bien de dinero. Entonces podríamos sentir que el dinero tal vez se está yendo, o que mis ahorros o mi reserva se está consumiendo. Y también cuestiones del intestino grueso, que hablan más bien de cuestiones que todavía debo terminar de soltar. Por ejemplo, me siento desvalorizado con respecto a un compañero de trabajo porque hay algo que todavía no puedo terminar de perdonar, de aceptar. Algo sucedió, algo todavía no puedo terminar de dejar ir, ¿sí? Algo que sucedió entre nosotros, por ejemplo. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta ese tipo de historias. Seguimos nuestro viaje por las lumbares y nos vamos a ir a la lumbar número 3. ¿Sí? La lumbar número 3, acá vamos a hablar de cuestiones estrictamente sexuales, sobre todo haciendo referencia en la mujer al útero y en el hombre a la próstata. Cuestiones sexuales, cuestiones de desvalorización con respecto a un colateral en mi sexualidad o el aspecto sexual. Hay que indagar ahí en cada persona si es esa lumbar la que está afectada, la L3, la lumbar 3,
buscar ese tipo de situaciones, ¿sí? Después vamos a llegar a la lumbar número 4. Esta es la famosa lumbar que hace referencia a la norma. Cuando hablo de la norma no estoy hablando de la norma legal, sino de la norma refiriéndose a cuestiones de normalidad o de alguna manera lo que podríamos decir lo políticamente aceptado y correcto a nivel de colaterales, ¿sí? La norma quiere decir que me puedo sentir desvalorizado o desvalorizada con respecto a un colateral por sentirme fuera de esa normalidad. Por ejemplo, todos mis amigos tienen pareja y yo no tengo. Y me siento desvalorizado o desvalorizada con respecto a mis colaterales por estar fuera de esa normalidad. Acá voy a aclarar que no es que esto sea normal y que yo sea un anormal, sino que lo vivo. Yo, la persona que está teniendo el conflicto en esa lumbar, siente que lo que está viviendo se sale de la normalidad. Como digo, no es que hay algo que sea normal y otras cosas que no lo sean, sino que la persona lo vive en esos términos. Por ejemplo, un padre o una madre podrían sentir que su hijo es diferente al resto de sus compañeritos y entonces se sienten desvalorizados con respecto a los otros padres que son colaterales. Ese padre o esa madre está viviendo el conflicto, lo vive en esos términos, ¿sí? Así que esta L4 tiene mucho que ver con los conflictos dentro de la norma, ¿sí? Después, si seguimos con la lumbar 5, la L5, esta lumbar es la lumbar que habla específicamente de la pareja, ¿sí? Acá vamos a hablar de los conflictos de pareja, los conflictos con el colateral, específicamente la pareja, así que a prestar atención porque la L5 siempre está hablando de los conflictos de pareja en términos de desvalorización con respecto a un colateral. Si tenemos varias lumbares afectadas, por ejemplo L4 y L5 o cualquiera de las otras, vamos a hacer como una combinación de los conflictos, ¿sí? Vamos a unir ambos conflictos. Pero en este caso la L5 habla de la pareja en particular, así que hay que mirar los aspectos de la pareja y los aspectos de la sexualidad también, pero en la pareja. Cuestiones de infidelidad, no tengo la pareja que quiero o tengo la pareja que no quiero, es decir, todo ese tipo de cuestiones también van a estar en la L5. Luego nos queda el sacro. El sacro es esta parte de nuestra columna que nos va a hablar de los instantes sagrados. Cuando el sacro está involucrado en alguna dolencia de nuestra columna, tenemos que buscar a ese conflicto, pero aconteciendo en un instante sagrado. ¿Qué es un instante sagrado? Las personas desde que nacemos, o desde que somos gestados o concebidos, vivimos una serie de instantes sagrados a nivel colectivo que son muy importantes. Por ejemplo, el nacimiento a nivel biológico es un instante sagrado. Un casamiento es un instante sagrado. Un bautismo puede ser un instante sagrado. Convertirse en madre o en padre es un instante sagrado, ¿sí? Ser abuelo es un instante sagrado. Entonces, la desvalorización con respecto a ese colateral sucede en un instante sagrado, si el sacro está involucrado. Por ejemplo, estaba en un casamiento, estaba justo en un cumpleaños de 15, los 15 años de la mujer son un instante sagrado, los 18 años en el hombre son un instante sagrado, estaba a punto de dar a luz, estaba embarazada, eso es un instante sagrado, el embarazo es un instante sagrado. Entonces vamos a buscar al conflicto en cuestión involucrado en un instante sagrado. Tenemos que detectar cuál es ese instante sagrado, en el caso de que el sacro esté involucrado. Y si hablamos del coxis, que es el último vestigio ahí de nuestra columna, lo que vamos a encontrar en el coxis es que al ser el último vestigio de la columna, es la zona que cuando nos sentamos, cuando apoyamos la cola, el trasero en un lugar, es la forma en que nos asentamos. Entonces tiene que ver con cuál es mi lugar, el coxis. ¿Cuál es mi lugar en esta familia, en este clan, en este lugar con respecto a mis colaterales también? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupo? Y también temas de identidad. ¿Qué lugar en términos de identidad yo voy a tomar? Por ejemplo, podría ser en relación a mi sexualidad o a quién quiero ser. Cuestiones de identidad y de ocupar mi lugar y de preguntarme cuál es mi lugar acá, en este clan, entre mis hermanos, entre mis compañeros de trabajo, etc. ¿Qué lugar ocupo yo acá? Conflicto de lugar y de identidad. Esta es
un poco todo el repaso de lo que representa cada lumbar a nivel inconsciente, cuál es el mensaje de cada una de ellas, pero vamos a tener en cuenta también que las lumbares justamente son las vértebras que están por debajo de las dorsales y de las cervicales y de alguna manera soportan todo el peso de la columna o casi todo el peso de nuestra columna. Entonces también hay un conflicto muy general en la zona lumbar que nos habla de sentirnos desvalorizados con respecto a los colaterales por tener que soportar todo el peso, por tener que cargar con todo el peso familiar o con todo el peso de algo, porque tengamos en cuenta que en las lumbares es como que se apoya todo el peso de nuestra columna. Entonces también en términos estos generales vamos a incluir un poco esta búsqueda de sentir que debo cargar o soportar todo el peso de algo, de alguna situación, ¿sí? Como una puntita más para seguir buscando historias que nos puedan reflejar algo a trabajar en nosotros. Acá con este video vamos a terminar todo lo que es columna. Como siempre te digo, acordate y no te olvides que si tenés un conflicto en tus lumbares, ese síntoma que tenés no viene a arruinarte la vida y no viene a que lo borres de tu vida. Viene a que lo escuches y a que a través de este mensaje que te está dando tu síntoma puedas tomar conciencia de quién sos en esta experiencia humana, en esta experiencia biológica y cuál es tu propósito para que no solo tu síntoma se vaya, sino que también cambies tu manera de vivir tu vida y de crear tu realidad. Nos vemos en un próximo video, creadores.